Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Video raro, no en el agua, pero bueno, está. Nada, porque me pintó, porque vacaciones, calor, al agua. Y bueno, nada, vamos a hablar de un tema importante. Tendría que estar más serio para hablar de este tema, porque es un tema que me preocupa. Pero bueno, estoy en el agua por eso, porque hace calor. Aparte lo comparto del tema porque capaz que le pasa a alguien y nada, está bueno que sepan que no son los únicos. Así que que vamos a hablar del siguiente tema, que es el tema del estudio y demás, ¿no? Bueno, uno cuando termina el liceo tiene que elegir lo que va a hacer, lo que va a seguir haciendo, lo que va a estudiar para después trabajar y vivir de eso, ¿verdad? Y eso es difícil, ¿no? O sea, hay gente que lo sabe de primera, hay gente que lo sabe pero se equivoca de lugar. O sea, elige un lugar para estudiar y al final no le pareció, no le gustó y termina saliendo. Bueno, ese es mi caso. Y bueno, y hay gente que nada, elige porque bueno, tiene que elegir, no le queda otra, pero no le gusta lo que elige. Bueno, pero hoy vamos a hablar, porque lo decía así re formal, del tema 2, ¿no? O sea, del que elegiste un lugar porque sabes lo que querés estudiar, pero te equivocaste de lugar. Bueno, no sé si te equivocaste de lugar, pero elegiste un lugar que no te pareció. O sea, que entraste, en mi caso era un curso de 2 años y bueno, nada. Si es un curso de 4 años y estoy 10 meses, capaz que aguanto más porque en algún momento llega lo que verdaderamente gusta. Pero lo que pasa es que era un curso de 2 años, o sea, los 10 meses, después de enero y febrero vacaciones y después 10 meses más y ya termina. Pero yo estuve prácticamente, me faltaron un mes y medio para terminar el primer año y dejé. Porque ya me di cuenta que no me estaba gustando. Ya estaba tipo yendo ya cuando vas tipo. No angustiado, pero cuando vas tipo. Ay, qué embole. Cuando vas así. Porque hay días que te puede dar embole, que podés decir, bueno, es este día y después va a pasar, pero bueno, si es durante mucho tiempo, si empieza a ser rutinario que te embola y como que te equivocaste. Aparte, una cosa es la escuela, el liceo que tenés que hacerlo, porque tenés que hacerlo y punto. Y si te gusta o no, da lo mismo porque hay que hacerlo, hay que terminarlo. El bachillerato, bueno, capaz que no, capaz que terminás tercero y después te va. Eso es otro tema. Pero la escuela y el liceo generalmente uno lo hace porque lo tiene que hacer, le guste o no, y listo. Ahora, cuando vos estás a nivel terciario, en la tu facultad, universidad, como quieran decirle, supuestamente tenés que elegir algo que te guste, porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Después de terminarlo de estudiar vas a trabajar de eso. Entonces es lo que vos elegís. Por eso digo que yo siempre soy partidario, o sea, me imagino que la mayoría también, pero bueno, hay gente que no. Hay gente que va a estar de acuerdo conmigo esto y hay gente que no, pero bueno, es mi opinión que no miro mucho la cámara porque está en un sol impresionante y está. Bueno, nada, que me desvirtué. Nada, que soy partidario de que, bueno, el liceo lo terminé porque, bueno, yo fui bastante formal en eso porque podría haber hecho hasta tercero y después me iba, pero bueno, yo quise terminar el bachillerato y lo terminé. El bachillerato artístico, pero lo terminé. Y nada, y después de eso tengo que elegir algo que me guste. Que yo, desde muy chico siempre supe, creo que nunca me gustó otra cosa y si me gustó no con la misma intensidad que lo que verdaderamente me gusta, que es la actuación. Siempre quise dedicarme a la actuación, ser actor. Nunca me gustó otra cosa con la misma intensidad que la actuación. Me gusta un poco lo que es la gastronomía y demás, pero no con la misma intensidad, tipo la hotelería y todo eso. Pero lo que más me gusta es la actuación. Y yo nunca me quise salir de eso. Y el año pasado yo elegí detrás de cámara porque acá en Uruguay la actuación está media complicada en el sentido de que no hay mucho, ¿viste? Vieron, para actuar. Entonces, bueno, elegí ir a detrás de cámara porque por lo menos un poquito más. Porque aparte lo que estaba haciendo, el bachillerato artístico tenía teatro, que era actuación, y tenía también audiovisual, que era más detrás de cámara. Entonces me gustó eso que aprendí en la audiovisual, pero obviamente eso no es, ¿cómo decirlo? No es o sea, todo completo de lo que es detrás, hay mucho más, y eso lo descubrí acá, y ese mucho más no me gustó. Yo me vine acá a Punta del Este a estudiar, mi casa a Punta del Este, y me iba a Piriápolis a estudiar,
Y bueno, cuando empezó a hacer bastante lo que nada que ver conmigo, bueno, por lo menos lo que no me gustaba a mí, bueno, tuve que dejar. Y no fue que tipo dije de un día para el otro dejo, sino que tipo durante un mes y medio más o menos estuve espantoso de mal. O sea, en el sentido de que la sufrí porque no me gustaba y ya es el punto de que, ¿para qué seguir algo que no te gusta? Como digo, una cosa es el liceo y la escuela que hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque hay que tener una base, que la base es esa, el liceo terminado, o si no tenés el liceo terminado, va a ser hasta tercero de liceo y después 3 años de algo más. Pero yo la base la tengo, que es el bachillerato. A partir de ahí ya tenés que elegir algo que te gusta. Soy partidario de decir eso. Entonces si ya no me está gustando, es como que bueno, nada, salí. Eso terminé el liceo en el 2021. Y 2022 fue esto que elegí y que me fui. Y ahora arrancó el 2023. Está vacaciones, enero y febrero. Y tengo que elegir algo para hacer en el 2023. O sea, ahora, en marzo. De actuación. Porque quiero estar en eso. Porque es lo que más me gusta. Y bueno, acá en Uruguay está complicado. Entonces estoy viendo. ¿Qué voy a hacer? Estoy averiguando. Nada, y todavía no lo decidí. Y bueno, todo esto que dije para que sepan si hay gente que está pasando por lo mismo, que no son los únicos. Así que tranquilos, porque no, o sea, no es algo que no es normal, o sea, el mundo funciona así lamentablemente y bueno, está. Bueno, no sé si lamentablemente, porque es obvio que hay que hacer algo, porque no está bueno estar al pedo, pero es difícil. O sea, no tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver 18, 19, 20, o sea, nada. Si yo me pongo a pensar que tengo 19, que voy a cumplir 20, y me deprimo un poco en el buen sentido, no en el mal sentido, pero porque me deprimo porque nada, todavía no he hecho mucho de lo que me gusta, porque bueno, la vida es así y ta. Y acá en Uruguay es complicado y demás. Pero bueno, no, no es que me deprima de mal ni me quede en mi casa y nada, nada. O sea, yo sigo, obviamente. Es así la vida y bueno. Pero nada, quería decírselos para que sepan que, bueno, si hay gente la gente que no está pasando por esto mismo, bueno, escuchó esto o no, porque capaz que ya se fue del video, porque les emboló, y bueno, está, no importa esa gente que les emboló, bueno, o sea, sí, pero está, les emboló. Si hay gente que vio todo el video y no le pasa ni ahí, y bueno, está, bárbaro. Dedo para arriba, lo felicito porque hay gente que todavía está bien, digamos, y no es, o sea, está bien, no, porque estamos todos bien. Pero quiero decir, no sé cómo explicarlo. Si hay gente que no le pasa, y bueno, está bárbaro, felicitaciones. Si hay gente que le pasa, pero igual siguió adelante y no dejó, y bueno, ese es el consejo. No es que si no te gusta te estoy incentivando a dejar, ni ahí. Si no te gusta y vos querés seguir porque no querés dejar, porque pensás que está mal, y bueno, está, seguí. Sabé que no estaría mal si dejás, porque podés buscar otra cosa que te guste, pero que igual si querés seguir porque ya no querés dejar, porque ya estás por terminar la carrera o no, lo que sea, y no querés, y bueno, está, seguí, que no te puedo decir otra cosa. Y si hay gente que está pensando en dejar y ve esto y bueno, les sirve, bueno, está. Pero no es que estoy incentivando a dejar ni ahí, que no se malinterprete, simplemente les cuento lo que me pasó a mí, lo que me está pasando a mí, va, porque lo que me pasó en el 2022 fue que tuve que dejar, y a consecuencia de eso lo que me está pasando ahora es que estoy buscando todavía a un mes, porque este video lo estoy grabando 31 de enero, o sea, lo voy a subir en febrero, o sea, básicamente estamos a un mes de que arranquen las clases, porque arrancan en marzo, y todavía no elegí, o sea, lo que me está pasando es eso, que no elegí. O sea que si hay gente en la misma, y bueno, que busquen tranquilos, yo qué sé. Yo estoy bastante nervioso porque no encontré todavía algo que pueda decir, me convence totalmente, porque o sea, encontré lugares de actuación para ir, pero tengo 2 o 3 que hay que son los que más me gustaron, pero no estoy seguro cuál elegir y es como que sigo preguntando, sigo averiguando. Y nada, sepan que es normal a la gente que está pasando por lo mismo. Y ta. Y no les hablo, o sea, solo les hablo de actuación porque es lo que me gusta a mí, lo que yo quiero hacer, pero puede haber gente que le guste, yo qué sé, no sé, no se me ocurre ahora, alguna profesión X que no tenga que ser la actuación y que esté en duda. Porque también hay gente, claro,
Me trabo. También hay gente que sabe lo que quiere hacer, como yo, que es la actuación. Por ejemplo, hay gente que quiere ser arquitecto, pero no sabe de los tantos lugares de arquitectura que hay, a qué lugar ir porque no le convence uno en particular. Tiene varias opciones y no le convence uno. Y bueno, eso es lo que me está pasando a mí con esta profesión que quiero hacer yo, con este sueño que tengo yo. Bueno, hay gente con otra cosa, como la arquitectura, por ejemplo, le pasa lo mismo. Hay gente que está estudiando algo que nada que ver y que no quiere salir porque ya empezó y ya está. Y hay gente que no le convence nada todavía para estudiar porque también puede pasar, y bueno, y no sabe qué hacer todavía. Entonces, nada, sepan que ninguno de esos está mal. O sea, no está mal que dejen si empezaron, porque si no se sienten cómodos, no está mal. Tampoco está mal que no sepan todavía qué hacer, porque si tienen tipo 18, 19, 20, o sea, porque puede ser que te gusten varias opciones y no te decidas lo que, ¿entendés? O puede ser que no te convenza una y tengas que estar más tiempo averiguando, y bueno, cosas que pueden pasar. En mi caso, sé que lo que quiero hacer es la actuación y voy a buscar siempre un lugar sobre eso. Pero hay gente que todavía no sabe y bueno, no está mal. Y hay gente que sabe y no encontró y bueno, tampoco está mal. Nada, sé que voy a repetir varias veces lo mismo, pero para que quede claro, ¿no? Y nada, en la piscina, por lo menos acá, tranquilo, contento, feliz. Es medio, o sea, feliz ahora en la piscina, pero nada, preocupado por ese tema. Pero nada, está bueno comentarlo para que... Bueno, más allá de hacer un video sobre esto, para subir un video, porque hace pila que no subo un video, más allá de que estoy haciendo esto por eso, también lo estoy haciendo por lo otro que ya les comenté, que les puede servir a alguien que esté pasando por lo mismo. Así que los dejo. Súper importante hablarlo. Chau, chau.